chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos un jueves más a un taller que fue pensado para ayudarlos, tanto a los que son nuevos como no tan nuevos, a conocer un poquito más del mercado, tanto la oportunidad de negocio que nosotros tenemos como el mercado tradicional. Entonces, el tema principal de hoy va a ser las inversiones, ¿no? Las inversiones de forma inteligente y por qué Amway es el modelo de negocio del futuro. Básicamente, para arrancar, lo que vamos a hacer es una comparativa, como les decía, entre un negocio tradicional y el negocio de Amway. En primer lugar, voy a hablarles del tema de la inversión inicial. En un negocio tradicional, la verdad es que se requiere un alto capital, porque hay que pagar un alquiler, habilitaciones, mobiliario, stock, empleados, publicidad, etc. En Argentina, por ejemplo, un emprendimiento chico, bastante chico, requiere entre 5 a 20 millones para comenzar, como inversión. Les digo chico, ¿por qué? Porque más tarde, al final del taller, vamos a contar por ahí algunos casos reales y van a ver que generalmente la inversión es superior a esto que yo les estoy diciendo. Pero esto es como un estudio general de mercado que hicimos con Angélica. Muchas veces esta inversión se financia con préstamos o ahorros familiares. Eso hace que aumente todavía más el riesgo financiero. En el negocio de Amway, la inversión es mínima y accesible. Solo se paga el registro, que ahora con el aumento, por ejemplo, como para que se den una idea, octubre de 2025, el kit de inicio está aproximadamente 55.000 pesos. O sea que es una inversión súper baja. No hay stock obligatorio, aunque como siempre decimos nosotros, me parece que si uno tiene mentalidad de empresario, obviamente que va a tener stock disponible, porque la venta, ya lo hemos hablado en otros talleres, muchas veces es emocional. Entonces, cuando la persona quiere comprar, lo ideal es tener el producto y decirle, bueno, toma. No hay que pagar alquiler ni personal. Y todo lo invertido vuelve en productos que uno usa en su hogar o que revende a sus conocidos. Hablando del riesgo financiero, en el negocio tradicional hay riesgo, y es bastante, porque si el negocio no funciona, la pérdida es total. Y se ven muchísimos locales en el centro, si uno hace una recorrida de locales que se abren, y a los pocos meses ya está cerrado y está de nuevo en alquiler, y hay otros. ¿Por qué? Porque hay gastos fijos altos todos los meses. Alquiler, luz, empleados, impuestos. Y si te enfermas o te tomas vacaciones, el ingreso ahí se detiene. Y en nuestro negocio no existe tal riesgo. En realidad no existe riesgo de pérdida económica porque ¿cuál es la inversión? Como lo dijo Vicky hoy al inicio, es el kit de inicio que viene con productos que los utilizás en el hogar, en tu consumo, o lo vendés. No es gran cosa. Y después sí requerimos o sugerimos la inversión de stock para poder tener productos para vender. Pero si llegado el caso no te funciona, si comparamos con el tradicional, a lo sumo te va a quedar esos productos como para que los puedas vender o usar en la casa. No es gran pérdida ni gran riesgo. Bien. Después, en cuanto a las ganancias y la rentabilidad, es importante que entiendan que en un negocio tradicional, la ganancia depende 100% del margen de venta y de los gastos fijos que uno tenga. Es decir, lo que se vende menos los gastos fijos es la rentabilidad que te da tu negocio. En muchos casos, el dueño de este negocio termina trabajando más horas por menos ingresos que un empleado. Si no se vende, no se gana, que eso también es súper importante de entender. En el negocio de Amway, las ganancias provienen de varios aspectos. En primer lugar, del consumo personal, porque al consumir productos y comprarlos directamente de fábrica, obviamente nosotros tenemos un ahorro a través de la venta y obviamente con el desarrollo de un equipo.
que con el desarrollo del equipo es cuando estamos creando esto que llamamos un activo. Por eso, a diferencia de un negocio tradicional, por más de que no se venda quizás un mes, uno si tiene un buen desarrollo de equipo puede estar funcionando de todas maneras tu negocio. A medida que ayudas a otras personas a ganar, tu ingreso crece exponencialmente. Acá hago como un paréntesis y les cuento una experiencia personal que hoy estábamos charlando con Ángel. Yo le decía que siempre entendí que el negocio tiene un potencial de manera exponencial. Siempre entendí que el ingreso no es lineal, que el ingreso se dispara, pero el mes pasado, por primera vez, me puse a controlar un poco mi centro de negocios, mi mapa, estuve chusmeando, ¿viste? Y más o menos a mediados de mes, mi mapa decía que yo estaba al 3%, con 400 y pico de puntos, y mi bono iba a ser de 29.000 pesos. A fin de mes, yo cerré mi calificación siendo un 6%, teniendo más o menos un volumen de 610 puntos, o sea, ni siquiera es que era un volumen súper amplio, sino que medio que califiqué raspando, nomás te digo. Y mi bono pasó de ser 29.000 pesos a ser casi 80.000. Entonces, fíjense que aumentó más del doble. Por eso, con un poquitito de esfuerzo que a veces uno hace, que incluso ni siquiera es demasiado, porque esos puntos que yo he comprado, por ejemplo, 200 puntos, son puntos que yo sé, son productos que yo sé que después los voy a vender. Entonces, no hay tal tampoco sacrificio. Eso, cerrando paréntesis, era un poco una historia personal que yo tenía y que les quiero compartir porque por ahí si son nuevos, cuando se habla de la exponencialidad, muchas veces no se logra comprender a qué nos referimos con exponencialidad, porque estamos acostumbrados a un mundo tradicional donde se gana de manera lineal y donde muchas veces no se va a ganar más que otra persona. El negocio, además, como para cerrar esta parte, genera ingresos residuales, es decir, que seguimos cobrando por el trabajo puesto previamente. Sobre todo, si uno fideliza clientes, esas personas van a seguir comprando y después el flujo se sigue moviendo, es decir, el volumen se sigue moviendo sin que uno haga demasiado esfuerzo. Lo mismo pasa con el desarrollo del negocio. Quizás vos los primeros meses de un nuevo lo trabajás un montón, lo acompañás todo el tiempo a esa persona, pero una vez que te duplicaste, el trabajo que hace esa persona se va a ver reflejado obviamente en tu volumen, en tu bono, pero vos quizás no vas a tener que estar haciendo demasiado. Otro punto a tener en cuenta es el retorno de la inversión. En ambos, si hacemos inversión en nuestro negocio, también vamos a tener un retorno, pero acá lo importante es que en un negocio tradicional, el retorno se recupera a muy largo plazo. Acá ponemos entre 1 a 5 años, pero vamos a ver lo que nos confirman los empresarios en los dos ejemplos que les preguntamos directo, ahora después, ¿cuánto es? Dependiendo del rubro. Y en muchos casos, esto implica que durante muchos años se trabaje solamente para cubrir gastos. Si quieren perseverar en el negocio y capitalizarse, no pueden retirar por varios años. Si no, corren el riesgo, lo que dijimos hoy al comienzo, que la mayoría de los negocios se abren y en poco tiempo, o sea, si no tienen una educación financiera, al poco tiempo se cierran. En nuestro negocio, el retorno es casi inmediato. Siempre lo dijimos en todos los talleres, nosotros esto es como una universidad, pero con la gran ventaja que se autopaga, porque podemos empezar a ganar desde el primer momento. Los productos se usan y se venden desde el comienzo. Y lo que cambia con el tiempo es el volumen y la estabilidad del ingreso. Recién Vicky lo dijo, creando los clientes, siendo constantes y fidelizando clientes, esos clientes te van a perdurar. Y siempre muchos te piden continuamente solos cuando se les está terminando los productos. Y otros, uno mensualmente puede ir agregando cada vez más. Por eso también viene lo exponencial.
Hay veces, en mi caso, que fui creando clientes de hace muchos años, ahora muchos me llaman directamente. Entonces, eso es bueno, trabajar esa inversión de tiempo en los clientes porque después te lo piden. Hoy estábamos trabajando con Vicky y una clienta me manda, Angélica, ¿qué tenés para el Día de la Madre? Me fui al mediodía, 300.000 pesos me compró productos para hacer regalos, siempre para el Día de la Madre, el Día del Padre, de algo, hacía el toque, aparte de lo que me compra de hogar o lo que fuera mensualmente. Entonces, eso es importante, es un trabajito que uno hace de hormiga, pero el resultado viene. Así que eso es importantísimo tener en cuenta. Y lo bueno de fidelizar clientes es que esa pata uno se asegura y después el tiempo lo podés dedicar. Vuelvo a reiterar lo que dijo Vicky, el trabajo con los nuevos, con las redes, con el ayudar a los otros. Ahora vamos a comparar un poquito el tema del tiempo y el estilo de vida o la calidad de vida que hay entre un negocio tradicional y el negocio de Amway. En lo tradicional, como hablábamos hoy, muchas veces el dueño es quien más trabaja. Por ende, es el primero en llegar y el último en irse. No puede desconectarse al 100% porque en ocasiones, cuando este no está, el negocio se frena o el negocio no funciona de la misma manera. Por eso se dice que cambian tiempo por dinero. En el negocio de Amway, básicamente lo puedes construir a tiempo parcial, aunque obvio yo siempre hago la aclaración que aquellos que no tienen otro ingreso lo pueden construir a tiempo total desde donde estés. A mí me gusta siempre decir que mi negocio va conmigo a todos lados. Entonces yo sé que si yo estoy en mi casa es mi negocio. Si yo me voy a Pilates, Pilates es mi negocio. O sea, donde yo esté, mi negocio está conmigo. Entonces eso está buenísimo. Y a medida que crecemos, el sistema te permite ganar algo súper importante que es el tiempo y la libertad. Bueno, y ahora vamos a un punto también importante que es la escalabilidad y potencial. Lo que hablaba hoy Vicky sobre la exponencialidad también. En el negocio tradicional, para poder crecer, es fundamental y necesario invertir más, cada vez más. Otro local, más empleados, más stock. El crecimiento es limitado por tiempo, dinero y ubicación. O sea, abrir otra casa en otra ciudad, en otra provincia, en otro país, no es tan fácil como si lo tenemos nosotros, que nuestro negocio no tiene límites geográficos. La red se puede expandir en todo el mundo, en todo el país, y también por todo el mundo. Ahora tenemos la gran ventaja de que podemos, desde nuevo, podemos tener redes en Chile, Argentina, Chile y Uruguay. Antes era solo a partir de platinos. Y en otras partes del mundo, una vez que calificamos platino, tampoco es que sea muy lejos la posibilidad. Así que todo va a depender, el crecimiento y la potencialidad de nuestro negocio va a depender de uno, de cómo uno lo desarrolle, cómo uno, cuáles son las metas que tenemos, lo que queremos lograr y buscar la mentoría para poder hacerlo. Ahí vuelvo a decir que el crecimiento depende de la duplicación de conocimientos y no de dinero. Ahora vamos al tema de la educación y el apoyo. En un negocio tradicional, muchas veces el aprendizaje suele darse por lo que llamamos prueba y error. No hay sistema educativo ni mentoría gratuita. Yo siempre digo que si uno como empresario tradicional quiere capacitarse, tiene que pagar la capacitación. Y en muchas ocasiones la capacitación es súper cara, porque estamos hablando de miles de dólares quizás que uno tiene que invertir. En un negocio como Amway tenemos un sistema educativo probado, mentoría personalizada y eventos de formación constante. Entonces, generalmente todo lo que podemos adquirir dentro de nuestro negocio es gratuito. Hoy hay un montón de información gratis a la que nosotros podemos acceder. Y los eventos que tenemos, que por ahí son pagos, como un seminario,
tampoco tienen un costo demasiado elevado. O sea, el seminario de Rosario al que fuimos la última vez, que encima fueron 5 o 6 horas de capacitación, tenía un costo de la entrada de 25.000 pesos, chicos. Hoy en día 25.000 pesos, vas al súper, compras 3 cositas y gastaste 25.000 pesos, o sea, es así. Además, algo que yo siempre destaco de nuestro negocio es que aprendemos de personas que ya lograron el resultado que nosotros queremos alcanzar. Entonces, nos están hablando desde el conocimiento, desde la experiencia, desde el haberlo logrado, desde el haberlo transitado, no simplemente desde la teoría, que muchas veces en el sistema educativo tradicional, en la escuela misma, nos han enseñado cosas que las leían en un libro, pero ni siquiera sé si en algún momento las intentaron llevar a la práctica. Bueno, propósito y comunidad. En el negocio tradicional, la competencia es continua, lo sabemos. Creo que todos, si conocen algún familiar, alguien que tiene negocio, y al lado se le pone un mismo negocio, no le van a mandar sus clientes al lado. Hay una competencia feroz, ni al lado, ni en la esquina, ni a la vuelta. Es muy difícil. O sea, cada negocio lucha por mantener a sus clientes, ¿eh? Y el foco suele estar en el dinero o en la supervivencia. En cambio, nosotros tenemos la posibilidad, o sea, no solo que tenemos la posibilidad, sino que existe la colaboración continua. Es fundamental nuestro trabajo en equipo. Lo recibimos desde que entramos y lo damos a los que ingresan. O sea, eso es recíproco. Es más, por más que nosotros demos colaboración a los nuevos, nosotros la recibimos también de los nuevos. Es continuo. Se gana ayudando, Vicky hoy dijo, la exponencialidad se da cuando uno ayuda a crecer a las redes. Entonces, se gana ayudando a otros a ganar. El propósito va más allá del dinero, que es formar personas, formarnos a nosotros para poder formar a las personas, generar impacto y construir la libertad. Y esto es importantísimo porque son uno de los principios, mejor dicho, valores de los dos fundadores, que es digno de destacar. Yo hoy le decía a Vicky, qué visión que tuvieron estas dos personas, Rich DeVos, como para sacarle el sombrero de todo lo que, no sé si ellos se imaginaban lo que iban a tener en tanta cantidad de países, tanta cantidad de millones de personas a quienes impactar. Y nosotros tal vez no vamos a llegar a lo que ellos, pero podemos impactar a personas, podemos llegar. Hay muchísimas personas cercanas nuestras con la necesidad de poder tener esta oportunidad. Y nosotros se la podemos dar. Así como nosotros la recibimos, creo que es un deber nuestro capacitarnos y, como dice ahí, formarnos para poder formar y capacitar a otros para que también lo puedan hacer y tener resultados. Ahora, como para darle un cierre a esta comparativa que hicimos entre el mundo tradicional y lo que es el mundo en Amway, nosotras quisimos destacar por ahí algunos puntos que nos parecen importantes dentro de la inversión en nuestro negocio. En primer lugar, quiero que entiendan que sin inversión no hay compromiso. Cuando uno invierte, por más que sea poquito dinero, toma el negocio mucho más en serio. Por eso es que yo promuevo que los nuevos ingresen con el kit de inicio. Hay otras formas de ingresar al negocio, como con un kit virtual, que es mucho más económico, pero siento que primero no te comprometes y segundo ni siquiera tenés la capacidad de probar los productos. En Amway, yo siempre digo, la inversión es bajísima, es más, lo dije hace un ratito, pero tiene un valor simbólico que es enorme. Al invertir, estamos decidiendo, ¿sí? Quiero que quede claro esa palabra, la decisión de construir un negocio propio, no solo de consumir productos. Y además es la primera señal de compromiso, esa palabra también me parece súper importante, con tu crecimiento. La verdadera inversión es uno mismo. En un negocio tradicional, el capital va, como dijimos hace un rato, el alquiler, las habilitaciones, el stock, los empleados, la publicidad. Pero en Amway
tu inversión se distribuye en varias partes. En productos que vas a usar y recomendar, pero por sobre todo, y para mí lo más importante, en eventos, libros y en material educativo. Es decir, que en lugar de nosotros invertir en infraestructura, como no tenemos que estar pagando alquiler, luz, lo que deberíamos hacer como mínimo es invertir en nosotros mismos. Como mínimo y fundamental. Bueno, y sobre la importancia, continuando con este tema, la importancia de la inversión. Tu negocio crece cuando vos creces. Por eso continuamos con lo que decía Vicky, la inversión en uno mismo. Cuanto mayor sea tu consumo personal, por eso lo recalcan todos nuestros líderes, nuestro consumo personal, nuestros puntos personales hacen que uno se duplique. Cuanto mayor es el consumo, cuanto mayor es el conocimiento, cuanto mayor sea tu credibilidad, mayor va a ser la duplicación. Si usamos los productos, si soy producto del producto, como también se habla, que es importantísimo, hablamos con autoridad. Si te capacitas, sabes guiar a otros. Si participás de los eventos, transmitís visión. ¿Por qué la transmitís? Porque la recibís y no te podés quedar callado. Porque te salen, es como lo que decíamos, la credibilidad, la duplicación se da en lo que uno hace. La inversión nunca se pierde, se transforma en resultados, crecimiento y liderazgo. Y el retorno depende de lo que uno siembra. Amway es un negocio de siembra constante. Sembrás tiempo, sembrás en educación, sembrás en relaciones. Creo que acá también viene el ejemplo de los fundadores, donde cómo comenzó, por ejemplo, Carl Rembrandt en su momento, sembrando alfalfa para crear lo que es el bendito XX, y después todo lo que creó con Nutrilite. Y lo mismo hicieron Rich DeVos y Jay Van Alden cuando sembraron ellos con su amistad, cruzaron de mano y decidieron encarar algo para adelante. Como decía hoy, sin saber todo lo que iban a cosechar después. La inversión inicial, vuelvo a repetir lo que dijo hoy Vicky, es simbólica, pero el verdadero retorno llega cuando seguís invirtiendo en el proceso. Aunque en momentos sintamos que nos está costando pedalear, que se nos cae, como pasó en la pandemia. Acá tenemos muchos que pasamos ese momento, esa situación. Hay muchísimos negocios que se cayeron y después se volvieron a levantar. Entonces, es más, en ese mismo tiempo nos reinventamos hasta con los eventos. Entonces, y que sabemos que en los negocios tradicionales hubieron muchísimos negocios que se cayeron y ahí sí que hubieron pérdidas de capital abismal. Nosotros los Sumo pudimos tener un párate de ingresos, pero lo pudimos retomar. Como último punto dentro de lo que para nosotras tiene que ver con la importancia de la inversión, quería hablar de, para mí, una de las más importantes, que es que básicamente la inversión transforma tu mentalidad. Un cliente solo compra. Un empresario invierte con propósito. El empresario compra para construir su negocio, se prepara para liderar un equipo y participa para multiplicar sus resultados. Entonces, hay que transformar nuestra mentalidad para pasar de ser consumidores a ser empresarios. Porque como lo ha dicho muchas veces Cristian en un montón de talleres que hemos dado, es importante que entendamos que por más de que nuestro negocio sea chiquitito, es un negocio y nos estamos formando para ser empresarios. Entonces no podemos ni pensar ni actuar como empleados o como consumidores
porque va a ser imposible el llegar lejos y el tener éxito. Siempre nos vamos a terminar estancando o siempre vamos a tener un tope si nuestra mentalidad no crece. Yo quería como poner esta frase porque me parece que engloba muy bien estos últimos 5 puntos que tocamos con Ángel, que es que básicamente en Amway la inversión no se mide realmente en dinero, aunque obviamente existe la inversión de dinero en el negocio, sino en compromiso, aprendizaje y acción. Quédense mucho con estas palabras y también, por ejemplo, con la decisión, con el enfoque, que son cosas que fuimos nombrando porque vendrían a ser como características de un buen empresario. Entonces, si ustedes quieren ser buenos empresarios y tener buenos resultados, deben aferrarse a este tipo de valores, se podría decir, que los van a llevar lejos. Ahora los voy a dejar un ratito con Ángel. Ella les va a contar la realidad detrás de emprender. Hoy hicimos como un pequeño estudio de campo en el que ella se comunicó con 2 empresarios amigos y le contaron un poco su experiencia, ¿no?, en este mundo. Son dos negocios diferentes, uno de un barrio y otro de pleno centro, y vamos a empezar por el más chico. Hoy decíamos que la inversión mínima era como es de 5 a 20 millones de pesos. Y realmente este chiquito, que yo decía, bueno, podía ser de 5, no, es mucho más de 5 millones. La inversión mínima para ingresar, para empezar este negocio, y fue de 5 millones en mercaderías y en estanterías. Estábamos hablando de una verdulería y frutería, que es chica, es bastante chica, pero lo suficiente como para tener un valor de alquiler grande, porque siendo en un barrio el alquiler es de 600.000 pesos, trabajan entre 9 a 10 horas diarias. También eso preguntamos como para ir comparando cuál es el tiempo de inversión personal en el negocio. En los ingresos, los gastos fijos que tienen mensuales rondan entre los 2 a 3 millones, aparte de la mercadería continua que tienen que reponer. O sea, eso es solamente en gastos. Para poder tener la venta que reditúe eso, tienen que volver a reinvertir los 3 millones iniciales, que me dice que en mercaderías hizo una inversión de 3 millones, actualmente más o menos. Y el otro negocio, el rédito, yo sé, no es, nosotros lo podemos conseguir la rentabilidad que tiene en mucho menos tiempo con nuestro negocio. En el otro negocio, es un negocio, hoy día ya lleva casi 10 años en el mercado, 8 años, una cosa así, pero tuvieron que invertir $35.000 para tenerlo. Durante los primeros 4 años, yo le pregunté si al año yo pensaba que a partir del año, siempre le decía que un año no pueden retirar dinero. No, ellos durante 4 años no pudieron retirar. Reinvirtieron para tener lo que tienen hoy. Entonces, hay que tener un capital, una espalda para poder dejar eso invertido y trabajarlo y después empezar a vivirlo y a ganarlo, digamos, a vivirlo. Ellos, si bien trabajan, son gerentes, el socio es gerente en otro lugar, o sea, por eso no vivía de este negocio, pero le dedica 4 horas diarias y tiene un empleado continuo, un empleado de comercio. En gastos fijos tienen 5 millones más o menos mensuales y un alquiler de 800.000 pesos. O sea que hay que analizar todo eso, a ver si tenemos espalda para poder colocar un negocio de esos, para aguantar 4 años antes que me empiece a dar un rédito. Más o menos esos eran los números y lo tuvimos directo de los propios dueños. Sí, por ahí, bueno, no damos demasiados datos porque son personas conocidas de Angélica, que con toda la buena onda se comunicaron hoy con nosotras, nos contaron un poco del tema, pero obviamente desde un lado de sombra, no vamos a decir quiénes son, pero realmente
me contó cuáles son los lugares y vos decís, ¿realmente vale la pena tanta inversión para lo que ganan? Y como decía Ángel, muchas veces con nuestro negocio se puede conseguir el mismo resultado en menor tiempo, pero por sobre todas las cosas, sacando el tiempo con mucho menos riesgo. O sea, con mucho menos riesgo. Ahora, para terminar, vieron que a mí me gusta joder siempre, añadí una partecita para la reflexión, porque a mí me gusta dar tareas. Porque en mi mente yo cuando doy los talleres soy como una profe. Entonces, los voy a invitar a reflexionar en su casa sobre ciertos puntos. Paren que voy a cargar todo. Entonces, se los voy leyendo, ustedes lo van pensando. No necesito que me respondan, mi idea no es que me respondan, sino que esto los lleve a reflexionar. Después de escuchar estos casos reales que les contó Ángel, los invito a la reflexión. Si ustedes quisieran tener su propio negocio, obviamente que pueden pensar desde sus más grandes sueños, puede ser una verdulería, puede ser un kiosco, puede ser una tienda de ropa, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Cuánto dinero necesitarían para iniciarlo? ¿Cuánto tiempo les llevaría recuperar esa inversión? ¿Podrían hacerlo sin endeudarse? Y algo que no puse acá, pero me parece súper importante. ¿Estarían dispuestos a endeudarse por un negocio propio? ¿Cuántas horas estarían dispuestos a trabajar por día para que funcione? Y si un día no están, ¿creen que su negocio seguiría funcionando y seguiría generando ingresos? ¿Qué pasa si no tienen experiencia previa? ¿Quién les va a enseñar? ¿Qué tipo de libertad les ofrece el modelo tradicional? ¿Y qué diferencias encuentran con lo que le proponemos en Amway? Yo les diría que saquen captura de pantalla y si ahora están muy cansados, si ahora no tienen ganas, aunque sea el fin de, siéntense un ratito a responder esto. Porque si ustedes, ya creo que a la segunda pregunta ya te empezás a replantear un montón de cosas. Y para finalizar puse una frase que me encantó, porque no todos podemos empezar un negocio tradicional. Es decir, no todos tenemos la posibilidad de tener un negocio propio en lo tradicional. Puede ser por dinero, puede ser por tiempo, puede ser por conocimientos, pero sí cualquiera puede construir uno grande en Amway. Y eso me encanta, porque quiere decir que esta posibilidad y esta oportunidad no es solo para vos, sino que puede ser para todo el mundo. Porque acá no te piden tener plata, no te piden tener demasiado tiempo, no te piden que seas el más máster, con más conocimientos, con más diplomaturas, con más estudios. Acá no te exigen nada. Entonces, si respondieron un par de estas preguntas y están dispuestos, por ejemplo, a endeudarse en un negocio tradicional, están dispuestos a poner un montón de tiempo, un montón de trabajo, un montón de sacrificio, un montón de esfuerzo en lo tradicional, ya sea porque lo hicieron o porque les gustaría hacerlo, piensen si realmente no les conviene más poner ese tiempo, esa inversión, esas ganas en algo como esto, que tiene mucho más rédito, con mucho menos riesgo. De nuevo, les repito, esto es súper importante, no hay riesgo. La verdad que, bueno, espero que les haya gustado el taller, espero que esta información les sirva para tomar decisiones, como digo yo siempre, desde el conocimiento, porque nosotros muchas veces somos ignorantes en un montón de aspectos, y cuando hablo de ignorantes no hablo en el mal sentido de la palabra, ser ignorante es no tener el conocimiento. Entonces, ahora que ustedes recibieron la información, está bueno porque pueden tomar decisiones desde ese lugar, desde el tener la información, y muchas veces, obviamente, al tener la información, las decisiones son muchas más acertadas, aunque uno a veces no sabe realmente si está tomando la decisión correcta o no. Pero me parece que el tomar la decisión de animarse, de nuevo, no pierden nada. Así que, bueno, gracias. No sé si alguien más tiene algo para decir, si hay alguna pregunta, si no,
le damos un cierre y nos vemos dentro de 15 días. Bueno, chicas, gracias por la info. Realmente muy bueno. Muy bueno porque comparar negocios tradicionales con el negocio de Amway es algo que normalmente no hacemos porque no comprendemos el valor de los negocios. Porque como dicen, la mentalidad es todo en esta actividad de emprendimiento donde cuando te invitaron nadie te dijo si tenés currículum, si has emprendido en algo, si sabes de inversiones, si sabes de dinero, si sabes de ventas. Realmente uno entra acá sabiendo nada, pero si quiere aprender todo, que es la actitud correcta, es lo que vale. Seguramente muchos tomarían con mucha más seriedad el negocio si habría un gran capital, porque es normal que la mayoría del pensamiento común nos lleve a tener más miedo a perder, a compromiso a ganar, pero Amway te enseña a comprometerte a ganar, por eso realmente no existe lo que yo digo como inversión, porque Amway tiene toda la infraestructura, toda la investigación, todos los científicos, o sea, vos tenés que hacer la distribución, o sea, lo tenés que hacer de esa manera. Y realmente creo que es un gran pantallazo el saber que cómo es el mundo tradicional desde un aspecto muy sencillo, pero al finalmente profundo, a cómo es Amway y cuáles son las posibilidades. Porque nuestro grado de compromiso es total. El que se compromete en Amway sí o sí va a ganar. Así que bueno, chicas, gracias por el aporte y como dice Vicky, nos vemos en 15 días.